Hola amigos, soy Sammy. Hace unos días el cantante Justin Bieber subió un vídeo a Instagram en el que anunció que tenía que cancelar sus eventos debido a un grave problema de salud. En su vídeo mostró que se le había paralizado prácticamente todo el lado derecho de la cara, de forma que no podía parpadear con el ojo derecho y se podía ver que al sonreír solo podía hacerlo por el lado izquierdo. Justin Bieber explicó que su afección se debe a que padece el síndrome de Ramsay-Hunt. Hoy vamos a explicar qué es este síndrome y por qué se produce. ¿Qué es el síndrome de Ramsay-Hunt? El síndrome de Ramsay-Hunt ocurre por una infección en un nervio que está situado en la cabeza cerca del oído. Este daño al nervio provoca parálisis en la cara, daños al oído y ojos y un sarpullido que se visualiza como vesículas en la piel de alrededor del oído, en la cara o en la boca. Este sarpullido puede ser muy doloroso. ¿Y por qué se produce? Está producido por el virus Varicela Zoster, que es el mismo virus que causa la varicela. En aquellas personas que hemos sufrido varicela, normalmente siendo niños, el virus se queda inactivo viviendo en el interior de nuestro cuerpo y años más tarde, normalmente siendo ya adultos, se puede reactivar y atacarnos, produciendo este síndrome. Pero, ¿cómo es posible que esto suceda? Vamos a verlo. La primera vez que entramos en contacto con este virus y sufrimos una infección, nos produce varicela. Durante la varicela, el virus se disemina al torrente sanguíneo e infecta los ganglios nerviosos de la cabeza y de la espalda. Después de que una persona se recupere de la varicela, el virus permanece latente, inactivo, en el cuerpo y continúa viviendo en los ganglios nerviosos de la cabeza y la espalda, pero sin causar ningún tipo de síntoma o daño. Años más tarde, este virus se puede reactivar y viajará por las fibras nerviosas hasta la piel, donde produce estos sarpullidos o úlceras dolorosas parecidas a las de la varicela. Estas úlceras o sarpullidos que se dan en la segunda infección se llaman herpes zóster. Cuando el herpes zóster aparece en la zona de la espalda, se denomina comúnmente culebrilla y el sarpullido suele salir en un lado de la cintura, pero también puede ocurrir que el virus se reactive en el ganglio nervioso de la cabeza, que se llama ganglio geniculado. La afección en este caso se denomina síndrome de Ramsay-Hunt, que es lo que le ha ocurrido al cantante Justin Bieber. También se conoce como herpes zóster geniculado porque el nervio afectado es el ganglio geniculado, o herpes zóster óptico porque afecta a la zona del oído. Para la mayoría de las personas, el virus se mantiene en un estado inactivo, latente, durante toda su vida y no se reactiva nunca ni causa síntomas. Sin embargo, en un 30% de las personas que han tenido varicela, se produce la reactivación de este virus y consecuentemente la aparición del herpes zóster, bien sea en forma de culebrilla o en síndrome de Ramsay-Hunt. ¿Quién está en riesgo de padecer culebrilla o el síndrome de Ramsay-Hunt? Todas las personas que han tenido varicela corren el riesgo de desarrollar estas enfermedades. La causa de la reactivación del virus parece estar asociada a alteraciones del sistema inmunitario. Puede ocurrir a cualquier edad, aunque es muy raro que ocurra en niños. Suele ocurrir en adultos y lo más común es que aparezca en mayores de 60 años, porque es a partir de esta edad que el sistema inmunitario empieza a verse más deteriorado. Las personas con un sistema inmunitario deprimido debido a alguna enfermedad como el cáncer, más concretamente el linfoma o leucemia, o aquellos que tengan VIH, por ejemplo, también están en más riesgo de que les dé culebrilla o el síndrome de Ramsay-Hunt. Hay algunos tratamientos médicos que debilitan el sistema inmunitario, como la quimioterapia, los medicamentos inmunosupresores que se administran después de un trasplante de órgano, o los medicamentos empleados en el tratamiento de la artrosis. Estos pacientes también presentan más riesgo de sufrir estas enfermedades. Aunque no lo creas, el exceso de sol, el estrés o los resfriados también pueden debilitar el sistema inmunitario durante un periodo breve y este virus puede aprovechar la oportunidad para atacar. En resumen, este virus aprovecha para reactivarse y atacarnos cuando nos encontramos débiles y con dificultades para combatir infecciones, bien sea por la edad, por el estrés, por enfermedades o por algún tratamiento médico que nos debilite. Un dato curioso es que los niños que sufrieron varicela antes de cumplir el primer año de edad tienen más posibilidades de sufrir culebrilla o el síndrome de Ramsay-Hunt a lo largo de su vida. Síntomas del síndrome de Ramsay-Hunt.
Acabamos de ver que en las personas con el síndrome de Ramsay-Hunt, el virus varicela zoster se reactiva e infecta a un nervio en la cabeza cercano al oído. Ahora vamos a ver qué síntomas se presentan cuando este nervio es atacado por este virus. Al principio pueden aparecer síntomas parecidos a los de una gripe, con malestar general, fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, malestar estomacal y dolor en el oído. Y de 2 a 4 días después del comienzo del dolor en el oído es cuando aparece el sarpullido del herpes y la parálisis facial. Con la parálisis facial existe dificultad para cerrar un ojo, comer, el alimento se cae por el lado de la cara que está paralizado, o dificultad para hacer expresiones o movimientos con la cara. Las lesiones o erupciones de herpes en el oído o en la cara se ven como vesículas transparentes sobre un fondo rojo. Estas vesículas tienen 5 fases. 1. La primera señal a menudo es sensación de ardor o un hormigueo doloroso, que a veces incluye adormecimiento o picazón. 2. De 1 a 5 días después de aparecer la sensación de hormigueo o ardor, aparecerá un sarpullido rojo. 3. Unos días después, el sarpullido se transformará en ampollas llenas de líquido. 4. Entre 1 semana y 10 días después, las ampollas se secan y forman una costra. 5. Después de un par de semanas, las costras sanan. Esta erupción, como hemos mencionado, suele salir en el interior del oído, en la oreja y en la cara, pero también puede aparecer dentro de la boca, en la lengua o en el paladar. Los daños en la lengua pueden hacer perder parte del sentido del gusto, y los daños en el oído externo y en el tímpano pueden dar lugar a dolor severo en el oído, zumbidos, vértigos e incluso sordera. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome de Ramsay-Hunt? Generalmente se recetan corticoides y también se pueden administrar antivirales. Estos fármacos no curan la enfermedad, pero pueden ayudar a aliviar los síntomas del herpes zóster y acortar su duración. Por otro lado, es muy importante proteger el ojo. Como la persona con este síndrome no puede parpadear, se puede secar el ojo y se pueden producir daños. Para prevenir que el ojo se seque y se dañe, se puede cubrir con un parche y se pueden usar colirios y lágrima artificial para hidratarlo. ¿Cuáles son las expectativas o el pronóstico de este síndrome? La recuperación depende del daño que haya ocurrido en el nervio y de cuándo se inició el tratamiento. Si no hay mucho daño en el nervio y el tratamiento se inició antes de 3 días desde el comienzo de los síntomas, se espera que la persona se recupere en un par de semanas. Por eso es muy importante tratarlo con medicamentos inmediatamente después de que se presenten los síntomas, porque así aumentamos las posibilidades de recuperación. Además, el tratamiento temprano con antivirales puede ayudar a que las ampollas desaparezcan más rápido y a disminuir el dolor. Si el daño al nervio es más grave y si el tratamiento se ha comenzado más de 3 días después del comienzo de los síntomas, hay menos probabilidades de una recuperación completa y pueden quedar secuelas. Estas secuelas las vamos a comentar en el siguiente punto. Posibles secuelas o complicaciones. Las complicaciones del síndrome de Ramsay-Hunt pueden incluir cambios en la apariencia de la cara o desfiguración, cambios en el sentido del gusto, daño al ojo como úlceras o infecciones en la córnea, ceguera, dolor persistente o crónico en la zona donde apareció la erupción del herpes, espasmos o tics en los músculos de la cara o en los párpados. Algunas veces los nervios vuelven a crecer hacia estructuras erróneas y causan reacciones anormales a un movimiento, como por ejemplo sonreír hace que el ojo se cierre. Otras veces el virus se puede diseminar hacia otros nervios o incluso atacar al cerebro o a la médula espinal. ¿Es contagioso el síndrome de Ramsay-Hunt? Si tú has estado en contacto con alguien que tiene síndrome de Ramsay-Hunt y has pasado la varicela, tranquilo que no te van a dar los síntomas de esta enfermedad. Sin embargo, el contacto directo con el líquido de una de las ampollas puede transmitir el virus varicela zoster y este virus puede causar varicela en aquellas personas que no la hayan tenido antes o que no se hayan vacunado nunca contra esta enfermedad. Prevención. Una forma de prevenir es que los adultos mayores de 50 años que ya hayan pasado la varicela se pongan la vacuna contra el virus del herpes zóster. Ya hemos visto que la primera señal alarmante a menudo es ardor o un hormigueo doloroso, que a veces incluye adormecimiento o picazón. En cuanto se noten estos síntomas, es importante acudir al médico e iniciar un tratamiento antes de los 3 días para así prevenir complicaciones.
Esto es todo por hoy, amigos. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que puedas seguir compartiendo información contigo en YouTube. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo.